Así que bueno, decía la parte diplomática, que es lo que poco se conoce de Malvinas en realidad. Por ahí yo digo Puerto Egmont y me va a decir, ¿qué es Puerto Egmont? Bueno, y es una parte también del conflicto de Malvinas que tenemos que saber. Pues no empezó todo en 1833, ni empezó con la resolución 2065 de Naciones Unidas. Empezó mucho antes. Así que bueno, 1520 es el descubrimiento de Malvinas por Magallanes. Magallanes era portugués. Mucho no le gustaba a los nobles españoles que él comandara una expedición. Pero el interés del rey era, así que salió Magallanes en 1520 y descubre las Islas Malvinas. Hay dos versiones. Una que fue la nave San Andrés, que se rebeló y se volvía a España, y otra que fue la nave Victoria, que fue a buscar a San Andrés, quienes son los que descubren las Islas Malvinas. En 1982, un geógrafo francés escribió un libro sobre Australia, Nueva Zelanda y las expediciones portuguesas y españolas. Y en ese libro él pone un documento donde están las Malvinas descubiertas en 1520 con el nombre Sansón. Sansón, descubiertas el 28 de julio. ¿Por qué Sansón? Sansón era un santo francés. Y el capellán de la nave San Andrés, donde se anotaba el tema de descubrimiento, era francés. Por eso tuvo el nombre Sansón. Y aparecía como Sansón ese descubrimiento de Malvinas que empieza a aparecer en los mapas. Después Inglaterra dice que en el 14 de agosto de 1592 John Davis y después en 1924 Richard Hawking son los que la descubren. Ahora, Davis da coordenadas que van al mar directamente, no van a ningún lado. Entonces se cree, y ya todos como que es una farsa, ese descubrimiento. Y Hawkins, que se publica en 1620, se publica una especie de libro de bitácora, habla de unas islas donde había llanuras, ríos y había gente. Evidentemente, no eran las Malvinas. Él ha confundido por ahí parte del continente con lo que eran las Islas Malvinas, así que también está descartado como descubrimiento inglés. Ahora, Sir Lawrence Freedman, que fue el que escribió la historia oficial de la campaña de Malvinas, digamos, lo que es la guerra, dice, fíjense, que tanto ingleses como argentinos están convencidos que fue Sebald de Weert que la descubrió en 1600, que era holandés. ¿Por qué dice argentinos? Porque si dice argentinos, porque se les cae a ellos que ellos la descubrieron y Argentina está con el tema que fue Magallanes. Entonces, hasta eso, los ingleses inventan la historia. En 1748 hubo una intención de Inglaterra de mandar una expedición para ir a las Islas Malvinas. España protesta, Inglaterra desiste de hacer esta expedición porque estaban mejorando las relaciones de España con Europa. Recordemos que en esa época España era una potencia mundial. Entonces no era la España de ahora. Entonces, por eso que desiste de hacer la operación. En 1764 aparecen los franceses, que ya habían perdido sus posiciones en el norte, entonces a costa de España buscan de vuelta retomar ese poderío que habían perdido. Y Antón de Bougainville funda en 1764 Puerto Luis, en honor al rey Luis XV. A su vez, en 1766, luego de un viaje que hace Byron, capitán Byron, que fue el padre o el abuelo del escritor Byron, que va para las Islas Malvinas, y cuando él regresa, ahí se decide mandar una expedición y fundar Puerto Egmont en 1766. Puerto Egmont queda en una isla al oeste de la Gran Malvinas, que los franceses tenían como Puerto Cruzado. Y ahí están medio conviviendo. España, cuando se asienta los franceses, protesta con el tema que nosotros somos los que la descubrimos, se tiene que ir porque esa es isla nuestra. A lo que Francia dice,
descubrimiento sin ocupación no sirve. Nosotros la ocupamos. La ocupamos. Bueno, se llega a un acuerdo donde España le compra digamos, el establecimiento o la soberanía, por así decirlo, a Francia, que hay una parte incluso de ese monto que lo paga la Gobernación de Buenos Aires. Era algo así como 700 y pico mil libras, que es lo que se paga y se compra Puerto Luis. El 2 de abril, fíjese que las fechas coinciden, el 2 de abril del 67, Francia entrega las islas, la posición a España. Y ahí Felipe Ruiz Puente es el primer gobernador de Malvinas. Soledad. Felipe Ruiz Puente manda a la Gobernación de Buenos Aires para que manden una imagen para la capilla que estaban construyendo. Y ahí mandaron la imagen de la Virgen de la Soledad. Entonces, el Puerto Luis se transformó en Puerto Soledad y después Soledad tomó toda la isla el nombre de esa. Ahí viene, ¿por qué se llama Soledad la isla? Por la Virgen de la Soledad. Bueno, España se queja a los ingleses de Puerto Egmont. Y en 1770, el 10 de junio, Juan de Madariaga, con 1.400 infantes, se desembarcan en Puerto Egmont. Hay una pequeña escaramuza nada más, no fue una escaramuza nada más, y los ingleses se rinden y se retiran de las islas. Había un asentamiento, casi 100 personas que había, se retiran de las islas. A punto estuvieron de ir a la guerra, porque se preparó Inglaterra para ir a la guerra. Y ahí, con la mediación de Francia, se logra la declaración Macerano-Rothschild, que son dos ministros español e inglés, en el año 71, donde España le devuelve la posesión, salva el honor, digamos, de Inglaterra, que había sido mancillado, pero no se habla nada del tema de la soberanía, como que ese era territorio inglés. No está sentado nada, para nada ahí. Ahora, en el año 74, Inglaterra se retira, abandona Puerto Egmont. Puerto Egmont había una nave, había 20 marinos y un par de oficiales y nada más. Y una de las causas dice porque era costoso cuando estaban afrontando la guerra de independencia en el norte con Estados Unidos. Ahora, la otra versión es, ¿por qué? Si yo me voy de algo que es mío, ¿por qué yo le aviso a España que me voy a ir de ahí? Bueno, aparentemente había un acuerdo secreto que, después de restaurado el honor inglés con la devolución, ellos iban a ir de Puerto Egmont, iban a abandonar Puerto Egmont. Y bueno, lo abandonan. Y en el año 80, ya el virrey del Río de la Plata, ya se había creado, ordena la destrucción de Puerto Egmont. Y ahí lo destruyen. Ahora, en 1790 hay dos tratados, Convención de San Lorenzo de Escorial y la Convención de Nootka, que se firma con España y con Inglaterra, donde se le permitía a Inglaterra navegar las zonas, los naves del sur, los mares del sur y del Pacífico, pero sin establecer ningún tipo de asentamiento, en ninguna costa ni en ninguna isla, asentar ningún tipo de asentamiento, salvo que sea algo temporal por alguna reparación de algún barco. O sea, ya está firmado de ahí que todo lo que es islas, nada. Territorio, nada. Nada más que la navegación. Bueno, tenemos las invasiones inglesas, 1806, 1807, mucho no me voy a explicar con esto. Los ingleses veían que la colonia argentina, lo que eran las colonias americanas de España, era un lugar como para que ellos imponer también sus productos. Entonces hay una primera invasión que es rechazada y ya la segunda que viene preparada, con más gente para invadir, ya estaba preparada la gente de Buenos Aires y también son rechazados. Recordemos que en la primera invasión, la de 1806, los ingleses se llevaron 8 carrozas llenas de oro. Oro.
Obvio que nunca volvieron, ¿no? Quedaron en Inglaterra. 8 carrozas de oro. Saavedra, 30 de mayo, ¿por qué pongo esto? Revolución de Mayo. Y el 30 de mayo Saavedra saca una notificación que era una orden del 13 de diciembre de 1806, donde se consideraba los gastos de Malvinas como un barco en alta mar. Y la gente que estaba ahí como tripulantes de ese barco. O sea, ya estaban pensando en el tema de Malvinas en 1810. Utis possidetis es el derecho por el cual un país que se independiza de otro toma los territorios de ese país como el nombre suyo. Ese es el derecho que tiene Argentina. Después hay modificaciones, como hay con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, donde se ponen de acuerdo en esa, por así decirlo, repartijas o esa herencia de territorios. Por eso que las Malvinas entran en utis possidetis. Además, las Malvinas, el 13 de febrero de 1811, la guarnición española abandona las islas. La guarnición dependía de Montevideo. Montevideo estaba siendo sitiada porque seguía todavía siendo leal al rey. Entonces mandan mandar a buscar a esa gente que no hacía falta en Malvinas para llevar a Montevideo. El 30 de enero de 1813, Henry Jones, capitán del barco del rastrero inglés, pide autorización para tener un permiso de caza de ballenas y lobos marinos ya en Malvinas. O sea, ya estaba reconociendo él que la soberanía era argentina. Pero recién en 1820, Daniel Shewitt, que era norteamericano, que presta sus servicios a la Confederación, con el barco Heroína, se dirige a Malvinas, donde había lleno de barcos de pesca de lobos marinos y de ballenas, y saca una proclama diciendo que todo aquel que esté ahí tiene que pedir permiso o pagar lo correspondiente a la Confederación para poder pescar en las aguas que eran territorio de la Confederación Nacional. Esta proclama sale publicada en el Times de Londres, o sea que Londres no puede desconocer que ya desde 1820 Argentina está reclamando el tema de la soberanía de Malvinas. Mucho no pudo hacer Daniel Shewitt porque cuando salió con la heroína para Malvinas, tuvo un motín en el barco y después tuvo escorbuto. Así que llegó más que limitado con la cantidad de gente. Así que hizo esa proclama y después, bueno, se retiró. Además tenía patente de corso, le han dado. El corso es como un pirata legal, porque atacaba a las naves españolas y todo lo que recaudaba era una parte para él y otra parte para la Confederación Argentina. 1823. Ahí la provincia de Buenos Aires le da una concesión a Pacheco y a Bernet para el tema de la caza de ballenas, de lobos marinos y de usar la piel de los lobos marinos. Inglaterra nombra al cónsul general País el mismo año y no dice nada acerca, es la primera vez que nombran un cónsul acá en Argentina, y no dice nada acerca de alguna soberanía inglesa en lo que era el territorio de la Confederación Argentina. Es como que nada, entonces lo nombran. Llegamos a 2 de febrero de 1825, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Inglaterra. Ahí Inglaterra reconoce a la Confederación como un país independiente. No era muy ventajoso el convenio porque se decía que se podía navegar por los ríos interiores, usar cualquier puerto, tanto para ellos como nosotros en Inglaterra. La diferencia es que nosotros no teníamos flota, o sea, no era un negocio para nosotros navegar en los ríos interiores de Inglaterra porque no había flota ni nada para comerciar. También se le dan una serie de beneficios a los comerciantes ingleses y algunos de ellos por sobre encima de los argentinos. El tratado se mantiene en vigencia hasta ahora. Hace poco fueron los 200 años que varios participaron de acá. Fue invitado el jefe de la Armada y algo que me sorprendió a mí realmente es que fuera de civil y
y no con su uniforme de gala. Fue con saco, traje y corbata. Pero yo creo que correspondía haber ido con su uniforme de gala, porque además fue invitado como jefe de la Armada, no como José Pérez. Entonces, bueno, son cosas que a veces uno no tiene en cuenta, son detalles, pero que uno no debe descuidar. ¿Por qué se aceptó el tratado con Inglaterra? Porque era la potencia número 1 o dominante del mundo, y tener el reconocimiento de esa potencia le abría la puerta para otros reconocimientos menores. Por eso se firmó ese acuerdo con Inglaterra. 10 de junio, Martín Rodríguez crea la Comandancia Política y Militar de Malvinas. Fíjense las fechas, 10 de junio. Hoy hablamos del 10 de junio cuando fue el ataque a Puerto Egmont. Cómo se van repitiendo algunas fechas, ¿no? Que son significativas además de fechas. Y ahí lo nombra como comandante a Vernet. Ese mismo año, Langton, que era un marino, y Packington, que era un financista inglés, hablaban de la importancia de tener un asentamiento en las Islas Malvinas porque era un paso de comunicación con el Océano Pacífico, llegar a Australia y además para el control de la piratería. Piensen que no existía el Canal de Panamá todavía. Recién en 1914 va a estar el Canal de Panamá para cruzar del Atlántico al Pacífico. Así que era un punto estratégico. También hay una protesta de los ingleses con este nombramiento. Y los ingleses siempre se remiten al tema de Puerto Egmont y del acuerdo de 1771, que no tenía nada que ver con esto. Entonces, digamos, es descartada esa protesta que hace el ministro inglés. Vernet, cuando va a las islas, bueno, organiza una colonia que estaba siendo próspera, con ganado, organiza el tema de la pesca o de la caza de lobos marinos, porque hacían incluso en época de crianza, hacían matanzas indiscriminadas de lobos marinos, y él atrapa a 3 naves norteamericanas, la Breakwater, la Harriet y la Superior. La Breakwater se escapa y se va por el Pacífico. La Harriet llega a un acuerdo con Vernet, se va para el Pacífico y dice que va a estar en Buenos Aires para el proceso, o si no, el capitán de la Harriet, la Superior lo va a representar a él en ese proceso que se hacía en Buenos Aires. Vernet se traslada con su familia, junto con la Superior, a Buenos Aires para el proceso que se iba a hacer. Él había decomisado toda la carga que tenían estas 3 naves. Y ahí salta Slocum, que era un representante inglés que estaba acá, primero diciendo que no reconoce, es como que no reconoce la soberanía argentina, perdón, antes de esto, bueno, sí, no reconoce la soberanía argentina por esto que habían hecho con el decomiso de las naves norteamericanas. Después le dice Duncan, le dice que él va a defender, cuando se ataque una propiedad norteamericana, él, aunque no corresponda, él va a ir y va a proteger a los norteamericanos. Duncan le escribe al ministro de Relaciones Exteriores para que le entreguen a Vernet para ser juzgado en Norteamérica por un acto de piratería. A eso llegó el capitán de la Lexington, a eso llegó. O sea, es una locura el tema. Y el 28 de diciembre de 1871 se acerca con un barco con una bandera francesa al puerto. Pide un práctico, el práctico es el que entra en el barco al puerto. Ahí va Mestiver y cuando llega lo toman prisionero. Y ahí dicen que son norteamericanos. Desembarcan, empiezan a destruir lo que era el tema de armamento, la pólvora, las casas, hasta la ropa. Hay 50 más o menos, 50 colonos que escapan hacia el interior de la isla y el resto es embarcado y los deja en Montevideo. Ahí desembarcan. Bueno, hay una queja, obviamente, de Argentina. Y Estados Unidos manda a Bayliss para ver cómo era el tema
la protesta argentina si correspondía o no correspondía. Bailey era peor que Slocum con el tema de las quejas que hacían y se rompen las relaciones. Es más, lo invitan a retirarse. Cuando Bailey se va a ir, dice, bueno, yo me voy, pero Slocum va a quedar acá. Dice, no, Slocum es considerado un reo en una alegación. Así que se tienen que ir. Y se van los dos. Y ahí se rompen las relaciones, digamos, con Norteamérica. Antes de irse, Bailey habla con el embajador, no era embajador todavía, pero bueno, era el representante inglés, diciéndole que Estados Unidos reconocería las Malvinas como soberanía inglesa siempre y cuando le den a ellos la libertad de pesca y de caza en las aguas alrededor. Fíjense. Y así como llegamos a Oslo con la Clio en 1833. Hay una estación sudamericana en Río de Janeiro de la Marina inglesa. Estaba contralmirante Baker. En ese momento Río de Janeiro no era Brasil, era Portugal todavía. Era Portugal. Y había una delegación. Baker recibe una notificación de Inglaterra donde tenía que mandar él una nave para hacer un asentamiento nuevamente en Puerto Egmont y una vez por año mandar un barco a Puerto Egmont. No sabe por qué, si había un asentamiento en los alrededores, había que invitarlo para que se retiraran de forma pacífica y si no querían, bueno, ahí sí con medio de la fuerza. No sabe por qué Oslo se dirige directamente a Puerto Soledad. No sabe por qué. En Puerto Soledad estaba Mestiver que estaba como gobernador interino, porque todavía no estaba Bernet. Pinedo había mandado con la Sarandí. La Sarandí no era un barco de guerra, era un barco mercante con cañones. Entonces mucho no podía hacer frente a la Lexington, que era un buque de guerra. Además, la mayoría de los marinos de la Sarandí eran ingleses. Entonces, si en un momento estuvieron de acuerdo en hacer una defensa, por así decirlo, después se corrió la noticia de que, de ser apresados, serían ahorcados por traidores, lo cual era un agravio no para el muerto, sino para la familia que seguía a ellos. Entonces ninguno quiso hacer ninguna defensa. Por eso que Onloof desembarca, arriba la bandera argentina, se la da a Pinedo y hizo la bandera inglesa. Y aquí hay un irlandés, no me acuerdo el nombre ahora, que tenía la misión de todos los domingos izar la bandera inglesa, nada más. Igual que hay un par de colonos ahí en Puerto Soledad. El resto son embarcados en la Sarandí y vienen a Buenos Aires. Pinedo tuvo un proceso después por no haber hecho ninguna defensa de las instalaciones, pero era poco lo que él podía hacer. La tropa que tenía era gente que habían sido gauchos o sectores del ejército, no era una tropa fiel o confiable para establecer una defensa. Después de este proceso quedó como, está bien, sin cumplir cargo, pero tuvo un proceso donde quedó marcado. El 15 de enero, Massa, ya a una semana del incidente, le manda una nota al Gore, que era el encargado inglés, donde en la nota aparenta como que había sido algo del capitán, no de Inglaterra. Entonces, medio como preguntándole, ¿por qué ha hecho eso el capitán? Gore, tan sorprendido como los argentinos, que tampoco sabía de esto, le dice que no tenía noticias de la corte inglesa como para responder eso. Y que iba a avisar a Inglaterra, porque no tenía ni idea tampoco qué había pasado, porque la orden era Puerto Egmont, no Puerto Soledad. El 22 de enero se hace la protesta formal ya a Inglaterra por el tema y se instruye el 14 de febrero a Manuel Moreno, que estaba en Inglaterra, para que haga la protesta formal en Inglaterra. Él hace el 27 de abril, no recibe respuesta, la hace nuevamente el 17 de junio,
tampoco recibe respuesta y la publica así en los diarios londinenses, el tema de esta protesta. 26 de agosto, Gaucho Rivero se había quedado en las islas. Ese levantamiento de Rivero, por más que digan que fue por el tema de la soberanía argentina, en realidad él se levantó por las malas condiciones de vida que tenían, le estaban pagando con vales como en la época de Bernet, salvo que esos vales ahora no tenían vigencia, no los dejaban volver a Argentina, y ahí es donde se levantan ellos. Y hasta enero del año siguiente, del 34, digamos, las Malvinas es como que están en la soberanía, por decirlo así, argentina. Cuando Rivero, este motín es sublevado y son tomados prisioneros, los mandan a Inglaterra. Ahora, el juez inglés dice, yo no los puedo juzgar. No es un territorio inglés ese. Tampoco es una colonia inglesa, porque las colonias tenían sus propias leyes y sus propios jueces. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan para Argentina. El juez inglés decía que no era territorio inglés. Por eso Rivero no recibió nada, ninguna pena de nada. No, el 2 de octubre se vuelve a quejar, Mariano Moreno vuelve a pedir. Recién todo enero del 34 le responden, también, siempre con los argumentos, hablando del Acuerdo de España del año 71. A lo cual Moreno le responde rechazando la respuesta que le habían dado los ingleses. Ahora pasamos al 4 de diciembre del 41, General Alvear, en Estados Unidos. Él ahí eleva la queja del ataque que hizo la Lexington a Puerto Soledad, pidiéndole un resarcimiento económico por los gastos que había ocasionado, la rotura y demás cuestiones que había hecho él. Estados Unidos le responde que no estaban en claro de quién era la soberanía, si era argentina o era británica. Entonces, si no era argentina, no correspondía hacer ningún resarcimiento, y si era británica, menos tampoco. Entonces se escudan con eso, y esa es la respuesta que dan. En diciembre del 41, Moreno recuerda a los ingleses la disputa pendiente, porque todavía no ha habido una contestación correspondiente al requerimiento que había hecho Argentina. Se reúne el 15 de febrero del 42 con el conde Aberdeen, que era el encargado de las colonias inglesas, por así decirlo, donde le dice que el documento firmado, él había firmado, pero que todo lo anterior había sido el que él lo había presidido a él, así que no estaba bien en claro con el tema cómo era. O sea, siempre pateando para el costado el tema, evitando dar una respuesta. El 10 de marzo Moreno vuelve a escribir otra vez reclamando el tema, porque no había contestaciones, nadie contestaba nada, ese es el tema. Tenemos la vuelta obligada del 20 de noviembre del 45, acá en el medio, que fue el bloqueo de Buenos Aires, se capturó la flota argentina y se tomó la línea Martín García porque los ingleses querían navegar por los ríos del interior para el comercio, sin pasar por Buenos Aires. Sin pasar. Por eso está la vuelta obligado, donde colocan las cadenas, ahí en la altura de San Pedro, colocan las cadenas para frenar el avance inglés y francés. Bueno, no pudieron hacerlo porque igual pasaron, pero después de eso igualmente los ingleses se retiran, digamos, se retiran. Porque si bien habían pasado esa vez, iba a ser así cada vez que quisieran traer sus productos para acá. En el año 49, 1949, hay una interpelación que le hacen al primer ministro inglés sobre el reclamo argentino, donde ahí, con excusas, el primer ministro habla de un puerto de piratas, que no había una instalación formada, habla de vuelta de nuevo del acuerdo con Inglaterra, con la España de 1771, que es lo único que tenían como para agarrarse ellos, ¿no? Y después se firma el 24 de noviembre el Tratado Southern Arana con Inglaterra,
donde ahí Inglaterra reconoce la soberanía interior de los ríos interiores de Argentina como parte del gobierno también de la Confederación, le devuelve la isla Martín García y, bueno, la flota se le había devuelto. Y, digamos, y se termina lo que era el conflicto que llevó a la vuelta de Obligado. No, ponlo para atrás. Filadelfia, 1876. ¿Por qué pongo esto? Se celebraban los 100 años de la independencia norteamericana. Norteamérica invita a distintos países a participar con algún tipo de stand. Son 35 los países que participan. Y Argentina participa con este mapa, donde figuran las Islas Malvinas, como Argentina, 1776. Acá vamos ya a la generación del 80. Pasamos del 49 al año 84. Tengamos en cuenta que ahí Argentina ya había estado con el tema de la lucha de unitarios y federales, el primer gobierno constitucional, los levantamientos de Entre Ríos, la guerra del Paraguay, los levantamientos interiores, o sea, no estaba, digamos, abocada a la parte exterior porque estaba con sus problemas interiores. Una de las cosas que dice Feldman, también en el libro, como que Argentina reconoció la soberanía inglesa cuando del año 49 hasta el 84 no hace ningún reclamo. Ahora, él no dice nada desde que el año 74 hasta 1829, cuando reclaman por el tema de Bernet, Inglaterra tampoco ha dicho nada de las islas. Fueron 55 años de ellos que tampoco hicieron nada. Entonces, no es válido ese argumento de ellos con lo que ellos también habían hecho. Y ahí se vuelve a la carga otra vez con el reclamo en Estados Unidos. El 28 de enero del 84, Luis Domínguez renueva el reclamo. Y el 24 de septiembre responsabiliza a los Estados Unidos por el ataque que había hecho Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. No recibe respuesta. Vuelve a reclamar año 85, en enero, al año siguiente. No recibe respuesta. Ese diciembre del 85, el presidente Cleveland, cuando habla en el Congreso, habla de una protesta argentina, de un supuesto ataque del capitán de la Lexington sobre una colonia pirata, habla él. Una colonia pirata. Después, en el 86, el secretario de Estado norteamericano se justifica por la demora y se apaña la disputa de España con Inglaterra. Dice que eso de la demora es por eso, además, primero que del año 41, que la última protesta que es el año 41, hasta ahora, entonces se apaña por ese tiempo y se apaña entre la disputa siempre de España e Inglaterra. Lo cual es refutado por Quesada, el nuevo representante argentino, en mayo del 87. Y ahí es como ya se acabó el reclamo argentino, porque ya no hubo más respuesta norteamericana sobre el resarcimiento económico que estaba pidiendo Argentina por ese ataque de la Lexington. 20 de enero del 85, hay un memo argentino que le manda en Gran Bretaña. Gran Bretaña se rehúsa a cualquier tipo de conversación. Bueno, en el año 85 no hubo más reclamos porque se estaba tramitando un empréstito inglés hacia la Constitución Argentina. Entonces, no hablemos porque si no nos cortan el crédito que nos iban a dar. En febrero del 86 se solicita una respuesta al memorándum del 20 de enero del año anterior, que era sobre arbitraje. Argentina había propuesto hacer un arbitraje por el tema de la soberanía en las Islas Malvinas. Año 87, en mayo, se solicita la respuesta del memo del 15 de febrero, que solicitaba la respuesta del 20 de enero del 85. Fíjense, pasaron 2 años sin respuesta de los ingleses. En noviembre responden los ingleses
que consideran cerrada la discusión. Listo, no se habla más. Argentina responde el 20 de enero del año 88 que jamás se va a abandonar la discusión. O sea, no había forma de entablarse, a sentar, a hablar con los ingleses. No hay forma. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Siglo XX. 1908, Inglaterra hace una carta patente, que es un documento que no tiene ninguna validez legal de nada, diciendo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, las Anguilas, las Orcas y cierta parte del territorio antártico. En 1907 reforma esa carta patente porque habían puesto dentro de esa carta patente parte de la Patagonia y todo Tierra del Fuego, como territorio inglés. 1913, el embajador acá, o el representante inglés acá, le ofrece al presidente argentino o a la Argentina hacer un intercambio de la soberanía de las Órcadas a cambio de un solar para hacer la legación inglesa y la conservación de ellos de los derechos de pesca. Sáenz Peña dice, bueno, acepto, pero siempre y cuando ellos reconozcan que la soberanía es nuestra, de las Islas Malvinas, de las Órcadas, es nuestra. Después en Inglaterra, cuando no aceptan, digamos, esta propuesta argentina, y también lo vieron como muy favorable hacer este reconocimiento o esta cesión de las Órcadas a favor de Argentina, y se cayó esta propuesta. Bueno, el 30 de marzo del 27 hay un primer enlace radioeléctrico de las Órcadas y Ushuaia. En las Órcadas había una estación meteorológica establecida en 1904, que es el primer asentamiento permanente en Antártida.
hecho por Argentina, permanente. Acá, bueno, en el año 27 se elevan al rango de embajadas, justamente, las legaciones de Argentina y de Gran Bretaña. Y el 15 de diciembre del 27, la Argentina le informa a la Oficina Internacional de la Unión Postal que los territorios de las Orcas, las Georgias y la Antártida de tal grado a tal grado eran soberanía argentina, pero que no podían hacer uso efectivo de la soberanía de las Malvinas porque estaba ocupada por los ingleses. Siempre había un reparo. Me pasé la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en las Malvinas hubo una batalla del 8 de diciembre del 14, la batalla de Malvinas, donde la flota inglesa, digamos, en un combate naval, destruye una flota alemana. También Friedman dice que Argentina no hizo nada en la Primera Guerra Mundial, no se quejó nada por esa guerra que hubo, y se olvida que Argentina era neutral y esa neutralidad le permitía abastecer a los puertos de Inglaterra de carnes, seguir manteniendo ese abastecimiento, y después Argentina dio muchos empréstitos. A Austria, por ejemplo, le dio en su momento, no sé qué sería ahora, 5 millones de libras esterlinas, sin pedir nada a cambio, digamos, a pagarlo como cuando podían pagarlo. También hubo un empréstito que le dio a Inglaterra y a Francia, que después Francia pidió delegar en tiempo el tema del pago, pero eso se olvidan de eso. En el 33 hay un documento interno que sale de las legaciones argentinas diciéndole que aquel que vaya a pedir una visa para venir a Argentina, o antes pedía visa para ir al país, y sea nacido en Malvinas, no se le dé la visa, sino que se le haga un pasaporte. También ese año, como centenario de la ocupación británica, saca una estampilla conmemorativa, Argentina ahí, la visa de la Unión Postal, que toda encomienda o carta que llegue acá con estampilla va a ser considerada carente de franqueo, así por lo cual se iban a aplicar las multas que correspondían. Siempre son cosas que uno está haciendo, pero sin hablar con el cual teníamos el problema. Año 34, Alfredo Palacios propone una ley que sale, que es la traducción del libro de Paul Groussac, Las Islas Malvinas, traducido al castellano. Paul Groussac, que era francés, había escrito en 1910 un libro sobre el tema de la historia de las Islas Malvinas, en honor al país que lo había albergado, y lo ha hecho en francés, porque era el idioma de los diplomáticos de ese momento. Por eso está en francés. El 9 de julio del 39 se crea la Junta de Recuperación de las Malvinas, donde estaba Alfredo Palacio, había políticos, había militares, comerciantes, banqueros. Y ahí sale la canción o la Marcha de las Malvinas, surge de esta comisión, de esta Junta. Uno empezó a escucharla por ahí en el año 82, pero en realidad está del año 39. Bueno, Segunda Guerra Mundial. Argentina también se declara como país neutral. El 21 de septiembre, en 1939, en Panamá, se habían reunido los países americanos, donde hablan del Código de Neutralidad. Ahí Argentina dice que las aguas alrededor de las Islas Malvinas deben ser consideradas como territorio argentino, o sea, zona de neutralidad, no como zona de beligerante porque Inglaterra estaba en conflicto. Así que siempre haciendo ese tipo de salvedades. Bueno, el 30 de abril del 40 se crea la Comisión Nacional del Antártico. En julio del 40, en la Conferencia Americana de La Habana, se habla de las colonias y territorios que hay en América. Y ahí Argentina dice que, y los cambios que podía haber a posterior de la guerra, transferencia, digamos, de soberanía, y ahí Argentina se da salvedad que las Islas Malvinas son territorio argentino, ocupado por Inglaterra. O sea, no es considerado como colonia, sino como un territorio ocupado. El 6 de noviembre del 40, Chile
le presenta a Argentina los límites de la Antártida, los cuales coincidían una parte con los límites argentinos. Eso nunca se resolvió porque después se creó la Comisión del Antártico, el Acuerdo Antártico, así que pero se coincidían. Y también, si uno ve lo que reclama Inglaterra, se superpone con lo que es Argentina. Entonces, de Argentina, entre Chile y la Bretaña, nada. Nos quedamos sin nada, realmente sin nada. Año 42 en juego de guerra para invasión a las islas. El teniente coronel Rattenbach, que estaba como profesor de la Escuela de Guerra, Rattenbach fue el que hizo después ese informe que se conoce como informe Rattenbach, después de la guerra, hizo un juego de guerra para ver si era factible la invasión de las Islas Malvinas. El resultado fue que era factible hacer la invasión, logísticamente, todo. Lo que era muy difícil era la defensa de las islas. Eso en el año 42. Argentina también, en la Segunda Guerra Mundial, fue acusada de pronazi. Es cierto que hubo actividades pronazi acá. Al agregado militar de Alemania, creo que en el año 40 o 41, no me acuerdo ahora, fue echado de acá porque estaba haciendo actividades que eran favorables. Y estuvo medio alejado de... Porque también, fíjense, Alemania hundió un par de barcos argentinos, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera Guerra Mundial. A pesar de que eran neutrales, bueno, se mandaron las disculpas de Alemania correspondientes por la equivocación que todo, y se pagaron en su momento, no sé, se pagaron resarcimiento económico por esto. Brasil, que le habían hundido 5 buques delante de la costa de Brasil, que eran buques con personal militar y con civiles, ahí Brasil declara la guerra ahí al eje. Y faltaba Argentina declarar la guerra. Y la declara sobre el fin de la guerra, declara la guerra a Alemania y a Japón. Fíjense que Argentina, en su momento, hasta la entrada de Estados Unidos en guerra, llevaba las cuestiones inglesas en Japón, lo llevaba a la embajada argentina. Cuando entra a Estados Unidos, se pone todo junto bajo, creo que era de Suiza, la embajada suiza, que toma todo el tema ese. Pero Argentina, teniendo un conflicto con Inglaterra, así todo, le lleva las cuestiones a ellos en Japón. Bueno, 24 de abril del 45, Naciones Unidas. Ahí ya hay otro panorama. Si bien después de la Primera Guerra Mundial había estado la Sociedad de las Naciones, la Sociedad de las Naciones no tuvo la impronta que tuvo las Naciones Unidas. Entonces acá ya había otra posibilidad de plantear los problemas que había con las Malvinas. El 14 de diciembre del 46, bueno, hay un inciso E, artículo 73, que habla de los territorios fiduciarios, que son las naciones que tienen territorios que manejar de otros, como era Palestina en su momento, que era Inglaterra era el que tenía el manejo de Palestina, o Francia lo que era el Líbano y Siria, por ejemplo. Bueno, acá entraban las Malvinas y Argentina se da salvedad. Las Malvinas, un territorio ocupado. Cuando sale la resolución, el 14 de diciembre del 46, está asentada abajo la salvedad que hace Argentina. Está sentada ahí. Ya, ni bien de entrada, está sentada ahí. No, mayo del 46, nuevamente, sellos postales que hablaban de la gobernación de las Malvinas con sus dependencias. Georgias, Orcadas, Sandwich, Antártida. Y hay una nueva queja argentina, como el 33, diciendo que toda aquella encomienda que ingresara iba a ser considerada carente de franqueo. 2 de septiembre del 46 sale una ley de Perón que todos los mapas que se publicaban en Argentina tenían que tener todo el territorio. Ese mapa número 3, que figuraba ahí el tema de la Antártida, de las Malvinas. Ahora tenemos este mapa, que fue en el gobierno de Kirchner, publicar todo el mapa de esta forma. Pero en el 46 fue así, se leía todo el mapa. Se prohibía publicar mapas parciales de la Argentina, es decir, todo el territorio.
Bueno, el 24 de mayo del 47 se queda la subcomisión Islas Malvinas e Islas Georgias, que es la encargada, digamos, de todo el tema de tratar todo el tema de Malvinas, toda la historia y todo lo que sea necesario a requerimientos o reclamos que se hagan. En junio del 47 hay una reunión regional de navegación aérea en Lima, donde ahí se dice que la estación meteorológica de Malvinas era responsabilidad de Inglaterra, a lo cual salta de Argentina diciendo que Inglaterra estaba haciendo ocupación ilegal de un territorio que era argentino. O sea, siempre estaban ese tipo de reclamos. 3 de junio hay un memo inglés sobre las patentes alemanas en las posesiones que tenían ellos en Ceilán, en distintos lugares y en las Malvinas. Y Argentina el 4 de junio le responde que ese memo no corría para las Islas Malvinas porque era un territorio argentino y no un territorio inglés. Hasta ahora estamos con eso, nada más, haciendo ese tipo de salvedades y reclamos. No había forma de sentarse a hablar. En el 47, el 14 de diciembre, cuando se elevan, Inglaterra eleva su información al secretario general de sus 32 territorios que tenían bajo dependencia de ellos, ahí está Argentina haciendo la salvedad siempre las Malvinas es un territorio argentino, no un territorio inglés. Pasemos. Año 47 está la Conferencia de Mantenimiento de la Paz y Seguridad Continental en Brasil en el 47, y ahí nace el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR nació antes que la OTAN, 2 años antes que la OTAN. La única diferencia que tiene la OTAN con el TIAR es que el TIAR no tiene un ejército, como sí tiene la OTAN, que tiene un comandante, toda una estructura de Estado Mayor, todo, y tiene unidades de los distintos países que van dependiendo de ese comandante. Acá no está eso. Esto se crea más que nada por Estados Unidos por el tema de la guerra que había con la Unión Soviética. Pensemos que, si bien estaba la reunión de Yalta o de Potsdam, donde se sentaron Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta, después en Potsdam estaba Truman, Churchill y Stalin, no había buena relación. No había buena relación. Es más, el general Patton, él decía que la guerra tenía que continuar para el este, siguiendo para el lado de Rusia. Así que por esto se crea el tratado del TIAR. El 2 de mayo, entre marzo y mayo del 48, en Bogotá, está la 9ª Conferencia Internacional Americana, donde se habla del término de coloniaje y ocupación de territorios. Y ahí nuevamente Argentina hace la salvedad que las Malvinas no es una colonia, sino es un territorio ocupado. También ahí Nicaragua hace su reclamo, porque Belice, que es un país independiente que depende de la Comebol inglesa, en su momento era un territorio reclamado por Nicaragua como propio. En el año 82 recién logra Belice esa independencia. Bueno, el 14 de abril la Embajada Inglesa manda a esa conferencia unas 5 hojitas con observaciones sobre la posición de las Islas Falkland y las dependencias antárticas, como para justificar por qué estaban ahí. Acá por ahí me adelanto, no sé si lo dije o no dije, Inglaterra pidió estar dentro de la OEA y le fue negado en su momento. Le fue negado. Después se le permitió estar, pero como observador, sin voz ni voto, sino como observador. Pues ellos decían, tenemos territorio acá, podemos estar en la OEA, si también estamos acá en América. Bueno, el 9 de julio se queda la división antártica y las Malvinas, se agrupan las dos, siempre esto bajo dependencia de Cancillería, siempre. Y acá había personal también de Ministerio de Guerra, de Marina y Aérea, y Secretaría Aérea, que sería lo que es hoy el Ministerio de Defensa. Eran secretarías por separada, Marina, Tierra y Aérea. Ahora está todo reunido. El 1 de julio del 48 se crea la Comisión Americana de Territorios Dependientes. Ahí Argentina manda un delegado, siempre haciendo la salvedad del tema de Malvinas, territorio ocupado por los ingleses. El 7 de octubre del 48 hay una nueva reserva argentina sentada
en las actas sobre el tema de la mención fiduciaria, donde se le elevaba al secretario general todo el tema de las islas o de los territorios que tenían bajo su poder. Y ahí Argentina vuelve a hacer su reclamo. En el año 49, en México, la Conferencia Internacional de Radiodifusión de Alta Frecuencia, Argentina dice que se reserva el derecho del uso de aquellas frecuencias que sean asignadas a Malvinas como frecuencias propias. En el año 51, en la Conferencia Internacional de Trabajo, en Ginebra, Gran Bretaña habla de las condiciones de trabajo en las Malvinas y ahí Argentina dice, ojo, este es un territorio argentino, no es un territorio inglés. Bueno, 8 de septiembre 51, la paz con Japón se firma. Esto lo pongo porque es interesante en el sentido de que Japón en esta paz reconoce que no va a hacer o instalar ningún tipo de base ni hacer ningún reclamo sobre la Antártida. O sea, Japón, si hoy tiene una base es porque está el Tratado Antártico y es una base científica, pero sin ningún tipo de reclamo. No me acuerdo bien, creo que son 11 los primeros que son que dan el Tratado Antártico, que son los que tienen derecho a voto. Hay como 64 países ahí incluidos, pero que no tienen derecho a voto como si esos 11 primeros países. Pasamos. Bueno, 51 y febrero del 52, en la ONU otra vez el tema, los informes sobre el territorio fiduciario, otra vez el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. Hay una conferencia en Buenos Aires sobre navegación aérea, donde ahí se pone las zonas meteorológicas de Malvinas como jurisdicción argentina, no inglesa, argentina. Es una conferencia internacional esta. Ahora, fíjense esto. Octubre del 52, convenio de aeronavegación entre Uruguay y Gran Bretaña, donde Uruguay es un punto de apoyo para las naves que van para Malvinas y a su vez manda un funcionario consular a Uruguay, a las islas, como reconociendo el gobierno inglés en las islas. Esto suscitó una serie de cartas muy interesantes que manda Argentina en la queja y la respuesta uruguaya, que no tiene ningún sentido, porque no tiene forma de justificar esto. Ninguna forma de justificar esto. Pero a veces el enemigo está muy más cerca de lo que uno piensa. 14 de diciembre del 60, Naciones Unidas había ya empezado con el tema de terminar con el tema del coloniaje y la autodeterminación de los pueblos. Acá lo interesante es que se habla, en la resolución 1514, se habla de la autodeterminación y de la integridad territorial. Entonces ya Argentina, el tema de la integridad territorial era un punto más de apoyo al reclamo argentino. Ya le estaban dando un valor legal a la integridad territorial. Cuando salen los territorios a ser aplicado a la autodeterminación, salen las Islas Malvinas. Y ahí está el famoso alegato de José María Ruda, que logra sacar a las Malvinas de ahí y se logra la resolución 2065, donde invitaba a los gobiernos a entablar negociaciones para terminar el conflicto y se habla siempre teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Esto es fundamental. Intereses de la población. Esta resolución es la que da a conocer al mundo el problema que había con Argentina e Inglaterra y donde invitaba a sentarse a hablar. A sentarse a hablar. Cosa que nunca antes había sucedido eso. Pasemos. Entonces empieza la etapa de negociaciones, año 66 hasta el año 82. Tengo que tomar un poquito de agua porque tengo la boca un tanto seca ya. Año 66 se reúnen, como dice ahí,
19 y 20 de julio y 20 de noviembre en Londres. Son reuniones para tratar formas de ver información, hacer el arreglo, ¿no? Pensemos que era la primera vez que se juntaban desde 1833. Nunca había habido una reunión formal para sentarse a hablar. Y ahí se habla del mejoramiento de las comunicaciones de las islas con el continente también. Bueno, años siguientes hay un fallo arbitral de la reina de Inglaterra, donde da el 70% del territorio que había disputa con Chile a Argentina. Esto es otro tema. Argentina siempre ponía a Inglaterra en los fallos arbitrales. También lo puso en el Beagle, el fallo arbitral, que ahí nos fue desfavorable. Acá, este 70%, el río Encuentro desemboca en el Pacífico. Teóricamente, el acuerdo con Chile son las aguas que limitan, las que van para el Pacífico, son territorio chileno, para el lado argentino, territorio argentino. Acá hubo una votación, votó la gente que quería ser Argentina. Entonces se modificó el tema del Tratado del 81, digamos. Ahora, Inglaterra estaba como jueza y cuando se le propuso ir a no quiso saber nada de eso. Además, este no es el primer fallo que había sobre Argentina. Había habido uno en 1902 y también había habido uno del presidente Cleveland con Brasil en el año, creo que en 1886, por ahí, 87. Bueno, año 87 hay conversaciones informales permanentes, nada más que nada formal hecho. Y en agosto del 68 hay un memorándum de entendimiento, donde se hablaba de solucionar en forma amistosa, de acuerdo a la resolución 2065, se hablaba de la comunicación y movimientos entre las islas y el continente, y que la soberanía sería asegurada cuando se den las condiciones para darlo. Esto en el gobierno de Onganía. Onganía aprobó este memorándum, lo mandó al Consejo de Seguridad, que había un Consejo de Seguridad, lo aprobó. Y en Inglaterra estaba la Falkland Island Company, que era la empresa que manejaba todo en las Malvinas. El tema de la lana, el tema de los negocios, el tema de los puertos, todo. El 80% de la población vivía de esto. Entonces hacían un gran lobby en Inglaterra y este acuerdo se cayó. Lo voltearon la Falkland Island Company. Porque perdían todos sus grandes derechos que tenían sobre las islas, sus grandes negocios, los iban a perder. Entonces hicieron lobby en el Parlamento inglés. Año 69, ahí el Parlamento decide continuar las negociaciones, pero no hay resultado, porque ellos pedían que tenía que pensar la opinión de los isleños, cosa que Argentina no estaba de acuerdo. Entonces están interrumpidas las conversaciones. Argentina puede decir que 1.800 isleños decidieran la política exterior de Gran Bretaña en Malvinas. En el 70 hay un gobierno conservador en Gran Bretaña. Entonces se reanudan nuevamente las conversaciones sobre el tema de comunicaciones. Hay una segunda reunión en Buenos Aires entre el 21 y 30 de junio del 71 y el 1 de julio del 71 sale una declaración conjunta donde hablan de las condiciones aéreas y marítimas, suministro de combustible, la construcción de la pista aérea, las becas, las maestras, los médicos y la tarjeta blanca en lugar de visa y pasaporte. Esta tarjeta blanca que daba Cancillería, se informaba a la embajada y uno viajaba a las islas. Y a su vez también Inglaterra le daba esto, viajaban por Argentina los isleños. Esto, les voy a leer acá, año 75. Durante el año 75 se realizaron 112 vuelos, 1.612 pasajeros, 2.051 kilos de carga. La Marina había transportado 1.142 toneladas, 27.000 litros de aeroquerosene, 1.000 tambores de aeronafta. De las islas se recibieron un total de 254 sacas de correspondencia, 2.156 kilos, 77 sacas de encomiendas, 1.800 kilos. Se verificaron 500 comunicaciones telefónicas,
continuaban las 2 maestras con la enseñanza de castellano y se becaron 2 alumnos y otros 12 con otras becas a particulares en 12 establecimientos particulares acá en Argentina. O sea, todo esto era a costo de Argentina. Los ingleses con esto sacaban un gran tema. Listo, yo no hago mantenimiento. Ahora, no permitían que Argentina, algún argentino, comprase algún territorio en las Malvinas, por ejemplo. Estaba prohibido eso. Con el tema de las becas, el teniente primero Esteban, el que estuvo con el equipo Güemes en el desembarco de Ghost Green, que estaba en la compañía C del 125, que es el que va a tomar Ghost Green, cuando estaba en la casa del administrador, en una repisa de una estantería de un mueble, ve la foto de la señora de ella con otra chica. Y dice, ¿qué hace acá mi señora? En Malvinas, desde joven, ¿no? Claro, la hija del administrador había sido becada en su momento para estudiar en Argentina. Y había sido amiga de la esposa del, con Esteban. Fíjense las vueltas de la vida, ¿no? O sea, todo esto estaba a costo de Argentina. Todo. Y esto, a pesar que esto significaba para los chilenos una gran ganancia, porque ya estaban, por así decirlo, comunicados con el mundo, los tipos querían ser ingleses. Faltó, podía ser una acción sobre la población, una acción, algún tipo de campaña por la población. Antes de la construcción de la pista, los primeros aviones eran de la Armada, que hacían el aterrizaje. Acuatizaban. Eran aviones que acuatizaban ahí en la zona de Puerto Argentino. Puerto Argentino, me olvidé decirlo, se mudó del año 1846, si no recuerdo, lo trajeron de lo que era Puerto San Luis a la actualidad, la parte que es ahora. Ahí fue movido. Y fue Puerto Stanley porque era el nombre de un ministro inglés en la época que manejaba el encargado de las colonias, en una época determinada. Por eso le pusieron Puerto Stanley. Bueno, en el año 73 Gran Bretaña estaba evasivo ante el requerimiento argentino de incluir la soberanía. Acá nos decía que Gran Bretaña solía ser incluida en la OEA en el año 73. En abril hay una 4ª ronda de conversaciones con isleños como parte del gobierno inglés. ¿No? Se trata del tema de la soberanía y luego se trataría de las comunicaciones. Esto no fue aceptado por Inglaterra y así tan rápido como se inició esta ronda de conversaciones se interrumpieron. Primero porque los isleños no podían ser parte de la toma de decisiones. Y después, no querían tratar el tema de comunicación, el tema de soberanía, sino seguir con el tema de las comunicaciones. Año 73, Argentina ingresa en el movimiento de países no alineados. A partir de este año y todos los años subsiguientes, cada vez que se reunían los países no alineados, hay un llamado diciendo el tema de que hay un territorio que todavía seguía bajo ocupación de coloniaje, que era las Islas Malvinas. Todos los años. 74, 75, 70, todos los años. Año 73 hay una resolución de Naciones Unidas donde invita a seguir continuando las negociaciones, porque estaban medias ya interrumpidas, y donde pone la buena predisposición argentina para las comunicaciones. Siempre una buena predisposición argentina para entablar las comunicaciones. Pasemos. Bueno, Inglaterra anuncia el envío de la misión Shackleton. Shackleton era hijo de un antiguo explorador de la Antártida que estuvo entre 1901 y 1914 recorriendo la Antártida. Esta misión la manda para ver cuáles eran las oportunidades económicas de Malvinas en caso de que se cayera el tema de las comunicaciones. ¿Cómo hacemos para seguir manteniendo las islas? ¿Qué tenemos ahí de economía que nos sirva? Argentina en su momento no hizo nada no hizo nada por el tema que venía de la misión. Ahora, el ministro inglés, Shackleton, dice que es estéril la disputa por las soberanías. Esto fue en enero. Entonces se pide al embajador inglés que se retire del territorio, que se vaya.
El embajador argentino justo estaba en Argentina, así que se quedó acá. Se quedó acá. Además, el 3 de enero llegaba Shackleton a Puerto Starling, o Puerto Argentino. 3 de enero, parecía una tomada de pelo, también. Justo ese día. ¿Por qué no pasas un día más para llegar un día antes? No, el 3 de enero, parecía que fue a propósito. El 4 de febrero, el instructor Storni tira salvas delante del barco para detenerlo. El barco continúa y el barco, Storni no tenía intención tampoco de hundirlo. Y hay una queja de Inglaterra diciendo que Argentina estaba haciendo el tema de ataque, patrón y patrón, y Argentina a su vez reclama diciendo que Inglaterra estaba tomando acciones unilaterales. ¿No? Unilaterales. El informe de Shackleton dice que tanto la pesca como el petróleo se necesitaba sí o sí la participación argentina. A su vez dice que los isleños están viendo como una época feudal y que no tenían capacidad de decidir. Es que ellos no pueden determinar su autodeterminación. O sea, es medio lapidario para los ingleses, país sí, favorable para Argentina. Entonces Inglaterra decide enviar un funcionario a las islas para ver bien cómo era el tema. Y ahí vuelven de vuelta lo mismo, que antes de la cooperación económica, Argentina dice, tema soberanía. Tema soberanía. Bueno, este subsecretario Ted Rowlands viaja a las Islas Malvinas, pasa por Buenos Aires, y ahí habla de la entrega de soberanía, pero retención de la soberanía de los súbditos. Lo cual hay una reacción violenta de tanto del gobernador como de los isleños. O sea, la FARC y la Inland Company también seguía actuando en este tipo de reacción. Marzo de 77 se instala la base corbeta Uruguay en la isla Thule. La isla Thule, en la Sandwich. Esto fue vista en el año 78 por los ingleses en un avión que pasó ahí. El gobierno inglés en su momento no hizo nada porque había una ronda de conversaciones con Argentina. Sabían los isleños y sabía el gobernador, pero los diarios no le dieron importancia porque no iban a tomar, a gastarse el río de tinta en una isla perdida en el confín del mundo, como era la isla Thule, allá en la loma del Peludo, como quien dice. Entonces, no le dieron y quedó instalada la isla, la base científica Corbeta Uruguay, que esta después de 82, en junio fue sacada la gente y a fin de año fue destruida. Bueno, el 14 de abril del 77 hay un comunicado conjunto de negociaciones sobre soberanía y cooperación económica. Hay una primera reunión en Roma el 13 y 14 de julio y en diciembre en Nueva York. En febrero del 78 hay se reúne, ahí se restablecen las relaciones diplomáticas nuevamente. Se han suspendido, acuérdense, en el 76, en enero, y ahora se restablecen. Pero todavía no se mandaron los embajadores, están establecidas las relaciones diplomáticas. En Ginebra hay una nueva ronda de negociaciones. En marzo otra nueva, sin resultado positivo. La política de Inglaterra era, por decir, prometer, sin ceder. ¿No? Prometo, para después. Entonces se iba transcurriendo el tiempo, sin llegarse nunca a un acuerdo. También acá tampoco hubo resultado positivo porque acá había votaciones en Inglaterra. Entonces cuando cambia el gobierno, es muy difícil poder que el gobierno que se asume mantenga la política o el acuerdo que había logrado el gobierno anterior. Eso pasó acá cuando Brasil propuso hacer una especie de países del Atlántico Sur, estaba Uruguay y Argentina, y también se ha apoyado Paraguay, que se quejó Chile por eso. Hubo una reunión en Buenos Aires la primera y después no se llegó a acuerdo porque había cambio de gobierno en Argentina, cambió el gobierno y el nuevo gobierno no quiere saber nada y quedó en nada. Bueno, con Margaret Thatcher en el poder, manda al viceministro Ridley a visitar las islas, se reúne en Buenos Aires y habla
una predisposición a una solución. Había predisposición para llegar a un acuerdo. En septiembre se reúnen en Nueva York los ministros de Relaciones Exteriores, se vuelven a enviar los embajadores. En abril 80 hay una nueva reunión en Nueva York. En julio, Gran Bretaña decide reanudar conversaciones en base a un arriendo a las islas. Y hay un encuentro secreto en Génova. ¿Para qué? Para que no se enterara la prensa o los kelpers de este viaje. Entonces, Argentina manda a la gente con la misión de ir al Vaticano por el tema del Beagle. Inglaterra manda a Ridley, va de vacaciones con su señora. Es más, la señora viajó y se alojó en el hotel. Entonces, uno fue como turista y otro fue para ir a Roma. Y ahí se juntan, en secreto. Y me olvidé decir lo de año 78. Ahí recordemos que cuando fue el fallo inglés en el 77, Argentina lo rechazó por errores que tenían en la consideración o puntos que no correspondían a lo que estaba tratado. Se estuvo a punto de ir a la guerra con Chile en el año 78 y cuando ya estaba lanzada la operación, porque ya se había impartido la orden de operaciones, ya faltaba que empezara el movimiento, el enviado papal, Zamoré, logró detener el conflicto y fue al tema del laudo papal. Acá. Bueno, nuevamente se reúnen en Nueva York. Hay una negativa argentina en cuanto a las concesiones petroleras y al tema de la soberanía por parte de Inglaterra. Se acordó una nueva reunión en Ginebra, 17 y 18 de diciembre, que no se llevó a cabo porque en diciembre de 81 el general Galtieri, fue un golpe interno de la Junta Militar, lo derroca a Viola y asume como presidente. Y también cambia el jefe de la Armada y el jefe de Fuerza Aérea. Entonces, como había un nuevo gobierno, se suspendieron. Y se van a tomar en febrero del 80-82. Bueno, acá me metí un poquitito en la guerra. El 15 de diciembre, Alaya le había ordenado al vicealmirante Lombardo hacer un estudio o reactivar los planes que había sobre las Islas Malvinas. Esto es algo normal. Todos los países tienen hipótesis de conflicto y todas las unidades o las brigadas acá tienen un plan en caso de contingencia con el país vecino. En caso con Chile, siempre los planes de contingencia era Argentina una acción retardante, nunca invadir. En el caso de que invadían, ¿yo qué hacía? Esto. Bueno, le pide esto. Las Malvinas, como es una isla, no tomaba el ejército, ni tampoco tomaba Fuerza Aérea, lo tomaba la Armada. Esto. El 5 de enero de 82 se decide hacerlo conjunto, este planeamiento. Y el 12 de enero se reúnen Lombardo, el general García, que era el comandante del quinto Cuerpo de Ejército, y el brigadier mayor Plessel. También se pone en conocimiento a Costa Méndez, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Pero Costa Méndez no participa en estos planeamientos iniciales porque está abocado a la reunión que había en febrero con Naciones Unidas. Estaba abocado a eso. Se reúnen el 27 de enero en Naciones Unidas y la reunión es un fracaso. Todo lo que había propuesto Argentina de hacer conversaciones tratando temas particulares en cada conversación fue rechazado de plano por Inglaterra, digamos. Y acá entra a jugar Davidoff. Davidoff era un empresario que en el año 79 había tramitado la compra de una ballenera que estaba en las Georgias para desarmarla y venderla. Un temita que me olvidé, no estaba dicho, pero en 1904 se crea la Compañía Argentina Pesquera con un capital argentino, el Tonsky, que después tuvo una época, estuvo 4 minutos.
Tengo que ir corriendo. Bueno, pasamos ahí. Davidoff, cuando pide ir a la Armada para ir a las Malvinas a ver el tema de desarmar todo y traerlo con buques de la Armada. Cuando pide ir, dicen que no, porque está el tema de Naciones Unidas, entonces que espere. El 11 de marzo, se lo autoriza ahí. Él va, desembarca. Viene la gente de un instituto que había de británico, una base científica que no era permanente. Van y se quejan diciendo que es el territorio inglés, que arriben la bandera argentina. Y a su vez que hagan la entrada que corresponde por Grytviken, cosa que la embajada sabía de este viaje, o sea que no era así. Y se empieza a hacer un aumento acá de quejas de un lado y del otro, que se termina en un casus belli. Algo que era comercial termina con un casus belli, un tema de guerra. Entonces, ese planeamiento que están haciendo, se pregunta cuándo están en capacidad de hacerlo, que está previsto para hacerlo para mitad de año o más adelante. Dicen, el 28 de marzo ya podemos hacerlo. ¿Y cuándo tomar las filas? El 1 de abril. Listo, se lanza la operación Azul en su momento, que después se cambia a Operación Rosario, porque Zenelín, hablando con Busser, le dice que en 1806 Santiago de Liniers se encomendó a la Virgen del Rosario. Entonces le ponen Virgen del Rosario, que se atrasó al día 2 porque una tormenta en alta mar que rompió uno de los Pumas, entonces modificó lo que había que hacer. La sección de Esteves, que iba a la casa del gobernador, ya no podía hacerlo porque estaba el roto del helicóptero. Entonces, bueno, va la de Giaquino, que tenía otras misiones. Pero bueno, no importa. Se toma las islas con las únicas bajas de argentinos. Ya el primero de abril, el embajador argentino de Naciones Unidas planteaba el problema de que Inglaterra estaba llevando algo comercial a un casus belli, como que estaba haciendo algo ya, llevando un paso más allá de las cosas. Cuando Argentina hace el acto se cae lo que ha hecho el embajador argentino. Ya para esto, el 1 de abril, Reagan había hablado con Galtieri, diciéndole que sabían lo que iban a hacer los argentinos, que ellos en caso de conflicto se pondrían del lado de Inglaterra y que serían malas las consecuencias. Cuando habla con Galtieri en realidad retrasó la llamada de Reagan para hablar cuando ya no había posibilidad de hablar con la flota, porque ya habían cortado las comunicaciones. O sea, ya no había forma de punto de retorno. También los ingleses sabían también de esta operación, y el primero se quejó en Naciones Unidas, el embajador inglés, diciendo que sabían que Argentina iba a hacer un acto de fuerza sobre las Islas Malvinas. O sea, fue una sorpresa que se llama estratégica. La sorpresa estratégica es cuando yo no estoy en tiempo y capacidad de evitar lo que va a venir. Porque estoy a 8.200 kilómetros de distancia y no me da tiempo como para evitar esa sorpresa. Fue una sorpresa estratégica. Bueno, sale esta resolución 502, que habla cese de hostilidades, retiro de las fuerzas y buscar una solución diplomática. ¿Qué es lo que estaban buscando en realidad cuando hacen esta operación? Sentarse a hablar, o sea, nuevamente otra vez. Salió negativa esto porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no pudo actuar sobre las embajadas por el secreto que tenía esta operación. Entonces, así que todos votaron en contra, a favor de esto, salvo Panamá, que votó en contra, China, que tiene poder de veto, y Unión Soviética se abstuvieron, al igual que Polonia y al igual que España. Igualmente, esta resolución, uno piensa, Inglaterra tiene otros territorios de ultramar, Francia también, Estados Unidos también, España también, porque tiene 2 territorios instalados en Marruecos. Entonces, siempre esa resolución iba a ser a favor, porque las grandes potencias, si salían en contra, se iban a ver con grandes problemas ellos con sus territorios que tienen allá en ultramar. Bueno, el 5 zarpa la Task Force. El 8, el regimiento 8, tiene la orden de Malvinas, y Menéndez es nombrado gobernador. O sea que todo esto, 6 hostilidades y retiro de fuerzas,
se va incrementando. Bueno, mediación norteamericana. Era el único que podía hacer una mediación, Estados Unidos, ¿no? Porque ningún país de Europa, primero por el tema de los derechos humanos, por el tema del gobierno militar y por el tema de la OTAN, iba a ser aceptado por Argentina. Ningún país de Latinoamérica iba a ser aceptado por Inglaterra. Así, Estados Unidos ofrece como mediador del conflicto. Ya se había ofrecido mediador por el tema de las Georgias, que iban a mandar al vicepresidente Bush, y dijeron no, porque el tema no es las Georgias. El tema es más allá de eso, es todo, es Malvinas y las Georgias, no el tema de las Georgias. Bueno, viaja a Londres, ese mismo día Inglaterra declara con la Embajada Suiza en Argentina la zona de exclusión marítima, o sea, vamos a un acuerdo, pues ya está imponiendo condiciones militares. Bueno, el 10 viaja a Buenos Aires, esto va a ser muy rápido, voy a nombrar nada más. En Buenos Aires, de destacar, cuando viene, está la Plaza de Mayo, la presentan llena de gente. Fue adrede ese, ¿no? Sale al balcón, Jai. Y ahí donde Galtieri se envalentona y dice, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Entonces como que definió que el conflicto se iba a definir por la parte militar. Ahí frente a la multitud empresarial, yo lo vi por televisión, me acuerdo ese día. El 11 de abril la Task Force llega a la isla Ascensión. La isla Ascensión es una isla que está en medio del Océano Atlántico, que es territorio inglés, que en el año 42 Estados Unidos instaló unas bases aéreas para el tema de la Segunda Guerra Mundial, por el tema del Atlántico Sur. En el año 51 es como que Inglaterra se la presta a Estados Unidos, pero cuando yo la necesite, me la das. Bueno, acá tenemos un mediador que quiere evitar el conflicto, que está prestando la isla Ascensión para la Task Force. O sea, también hay una especie de contrasentido en esto. Bueno, viaja a Londres de vuelta, viaja a Buenos Aires de vuelta. Antes de viajar a Buenos Aires, salió una información periodística del apoyo de Estados Unidos que está dando de material a Inglaterra. Ese día lo llama a Galtieri y Reagan, diciendo que Jai estaba haciendo todo lo posible, que había recibido fuertes presiones para salir de mediador, y después, a su vez, Jai lo llama a Costa Méndez y le escribe una carta a Galtieri, negando esto, cosa que después se mostró que era cierto, había un apoyo ya de material a Inglaterra siendo el país mediador. Acá nunca se llegó a un acuerdo, porque Inglaterra primero quería retiro de las tropas para hablar, y no aceptaba que hubiese gente argentina como parte del gobierno. Después aceptó una participación menor. Y después la propuesta norteamericana hablaba de un referéndum que hicieran los isleños. Perfecto. ¿Y las Georgias cómo hacemos? ¿Los pingüinos van a votar? En las sándwiches, ¿quién va a votar? Porque no hay gente. Entonces también se cae completamente las propuestas norteamericanas. Bueno, ahí Argentina decide convocar al TIAR, porque ya la flota inglesa estaba entrando en la zona del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El 16 de marzo ya había salido la flota de Isla Ascensión, y ese mismo día salía el crucero Belgrano, de Puerto Belgrano. El crucero salía ese mismo día a navegar, con 1093 tripulantes. Bueno, la última propuesta norteamericana, fue rechazada. Tan pronto como fracasaron, ahí Jai decía que Argentina había sido el responsable de no aceptar el tratado y que había mala predisposición de Argentina. Cuando en realidad Costa Méndez se quejaba que las proposiciones que Argentina había hecho a Inglaterra, nunca Jai se les había dado consejo a Inglaterra, porque nunca había habido una respuesta de Inglaterra a esas proposiciones. Tampoco nunca Jai había hecho una proposición inglesa a Argentina. Él está manejando, pero de esa forma. Bueno, acá el 28 hay un proyecto de apoyo a Inglaterra que hace Joseph Biden, el que era presidente hasta el pasado de Estados Unidos. Y nadie se acordó, en esos 4 años de mandato, de recordar esto.
Nadie se acordó. Y no es una boludez, perdón por la palabra. Pero el tipo era presidente de Estados Unidos y cuando era legislador hizo un apoyo a Inglaterra. Ese mismo día Inglaterra hace la zona de exclusión total. Y el 25 había atacado a las Georgias. Cuando todavía estamos en negociaciones, porque el 27 fue con la propuesta última de Estados Unidos, habían atacado a las Georgias los ingleses. O sea, en medio de las conversaciones. Pasemos rápido. Bueno, nación peruana. Perú siempre había apoyado a Argentina desde el primer día. Cuando se entera del ataque del ataque del 1 de mayo, me dan ganas de meterme en el tema, pero bueno, un avión Vulcan salió de Isla Ascensión, lanzó 21 bombas, para eso tuvo 14 reaprovisionamientos de combustible de ida y de vuelta, y ahí empieza la guerra. Después atacaron los Harrier en Puerto Argentino, y después atacaron en la base Cóndor en Gougreen, donde mueren 7 integrantes de la Fuerza Aérea. Bueno, ahí Belaúnde Terry toma el tema como para lograr un acuerdo entre las partes. Habla con Jay, que le transmite sus experiencias, y hace la propuesta argentina. A las 2 de la mañana habla del 2 de mayo, habla con Galtieri. Belaúnde Terry es como que acepta, como que estaba aceptada la propuesta y la da a conocer a la mañana del 2 de abril, ya a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa como que estaba aceptada. Galtieri recién se reúne, yo no entiendo por qué, se reúne con la Junta a la tarde para dar la propuesta esta. Entonces, a las 7 de la tarde, cuando estaban tratando la propuesta, recibe la noticia de que había sido hundido el crucero a las 3:30 de la tarde. Yo digo, ¿por qué se juntaron a las 8 de la mañana a tratar la propuesta? ¿Por qué a la tarde? Porque por ahí todo hubiese sido distinto. Galtieri dice, yo no puedo aceptar una propuesta de paz después que me hunde un barco, porque yo quedo debilitado, porque parece que acepté la propuesta porque me pegaron. Entonces la propuesta fue parar al fondo del océano junto con los tripulantes. Inglaterra, la propuesta de paz, la propuesta de paz de Inglaterra la acepta el día 4 aparentemente porque había un pedido de reunión del Consejo de Seguridad de Irlanda, entonces para dilatarlo dice que acepta la propuesta de paz. Que ya para eso estaba la propuesta del secretario de Naciones Unidas que había aceptado a Argentina, que hace una, bueno, pasamos la propuesta de paz de Belaúnde Terry, está acá lo que va pasando cuando el secretario dijo que Argentina le pidió que no hubiese acción militar mientras esté la propuesta de paz. Para esto, pasaba en la pasada anterior. Ahí. Se hundió el Narval, se hundió el Islas Estados, ataque de Borbón, desembarco en San Carlos. O sea, mientras estaban las conversaciones de paz, Inglaterra seguía haciendo operaciones militares, que era lo que Argentina había pedido. Y estaba la promesa que se iba a reunir el Consejo de Seguridad en caso de que pasara eso, y nunca pasó. Ahora, cuando se reunió el Consejo de Seguridad para hacer un alto el fuego, ¿quiénes votaban en contra? Inglaterra y Estados Unidos, que tenían poder de veto. Entonces, se cae esa resolución. Pasa. Sí, para que digo dos cositas, Dos cositas. Si vamos a la actualidad de ahora, no tenemos comunicación con Inglaterra, tampoco, no hay reuniones con Inglaterra, porque además se firmó en el año 87, el gobierno de Alfonsín puso el tema de paraguas de soberanía, o sea, hablamos de todo menos de soberanía. En el 90 se firmó los acuerdos de Madrid, que es, digamos, se acabó la guerra, y seguimos con esa política. Ahora son problemas todos con el tema de la pesquera y el tema de las petroleras, y seguimos siempre en la misma. No hacemos acciones sobre Inglaterra. Todos dicen que se va a lograr a través de la paz. No, de la paz no se va a lograr nada. Tiene que haber algo de fuerza para esto. No es ir a la guerra. Yo puedo tener operaciones de no guerra. Yo puedo hacer una operación económica contra Inglaterra. Puedo prohibir a Inglaterra, por ejemplo, que no tenga negocios en Argentina. Que el litio no sea de Argentina. Puedo tener una flota de mar que recorra los mares y a los barcos pesqueros lo detenga a mitad de camino diciendo que están haciendo acá, embarullando todo el tema.
O puedo tener aviones que salgan volando, pasen cerca de Malvinas y alerten a ellos, a los aviones que se pongan en apresto porque hay aviones volando cerca. O puedo tener submarinos que estén, un submarino dando vueltas siempre, todo el tiempo, sin que los tipos sepan dónde están, lo cual eso les provoca una preocupación. Y les aumenta su gasto sobre las islas. Yo podría tener el proyecto, el misil Cóndor, que fue desarmado por el gobierno de Menem, que era un misil estratégico que llegaba desde Argentina a las Islas Malvinas. Y Menem lo desarmó. ¿Por qué? Lo pidió Estados Unidos a pedido de Inglaterra. Esas son las relaciones carnales que tuvimos en el año 90 con Estados Unidos. Entonces, no se va a lograr sentarnos a hablar porque de bonito no tienen nada los ingleses. Entonces, hay que obligarlos a sentar. También tenemos, si uno puede accionar sobre Chile para que no haya un vuelo toda la semana a Puerto Argentino, a los tipos se les complica mucho todo el tema este. Tienen que aumentar su gasto. Y es lo que tiene que hacer Argentina. Pero acá tenemos otra mentalidad. Es más. Estamos terminando. No me queda tiempo para los otros oradores, así que lo dejamos ahí. Bueno. ¿Sí? Cerramos. Sencillo. Esto se llama Génesis de la Guerra Anunciada. Es un libro mío próximo a salir que habla todo esto y además tiene también la parte diplomática, las notas que se mandaban con el tema este. Así que bueno, nada más. Gracias.